El vidrio del marco crujió contra el suelo, desparramando astillas sobre la foto de mi boda que tanto cuidé. Soy Casilda, de 74 años, panadera retirada de este valle. Ella me cree vencida, pero ignora que el suelo que pisa lleva mi firma. El estrépito del marco de madera de nogal, al estrellarse contra las baldosas de la sala, resonó en toda la casa, interrumpiendo el canto de los jilgueros que tenía en el patio. El ruido fue seco, definitivo, como el quiebre de una rama vieja en medio del invierno. Me quedé inmóvil en mi mecedora de mimbre, con las manos suspendidas sobre el regazo, todavía sintiendo el calor del té de manzanilla que acababa de preparar. Frente a mí, de pie junto a la mesa del comedor que mi difunto esposo Aurelio había tallado con sus propias manos, estaba Gisela. Su respiración era agitada, no por el esfuerzo físico, sino por la soberbia que siempre le inflamaba el pecho cuando intentaba imponer su voluntad en mis dominios. En el suelo, rodeada de vidrios puntiagudos que reflejaban la luz de la tarde, yacía la fotografía de mi matrimonio. Era un retrato en blanco y negro, tomado hace 50 años exactos frente a la parroquia de San Isidro Labrador. En la imagen, Aurelio me sonreía con sus ojos claros y su traje de lino un poco grande, mientras yo, con una corona de azahares silvestres en el cabello y las manos firmes que ya sabían lo que era amasar desde la madrugada, miraba a la cámara con la certeza de quien está fundando un imperio de pan y esfuerzo. Ahora, esa imagen sagrada estaba bajo la punta de los zapatos de tacón sintético de mi nuera. «Vieja, basta de basura», dijo Gisela, sacudiéndose las manos como si hubiera tocado algo infestado de peste. «Tu historia ya no importa aquí. Esta casa necesita aire, modernidad. No podemos seguir viviendo en un museo de recuerdos polvorientos y retratos de muertos. Si Ramiro y yo vamos a recibir a la gente importante de la constructora el sábado, este lugar tiene que verse limpio, no como la covacha de una curandera». La miré en silencio. El silencio de las mujeres de mi generación no es sumisión. Es el tiempo que nos tomamos para medir la fuerza del viento antes de lanzar la semilla. Gisela tenía 32 años, el cabello teñido de un rubio cenizo que no lograba ocultar la dureza de sus facciones y una prisa constante por aparentar una riqueza que no le pertenecía. Había llegado a la vida de mi hijo Ramiro hacía apenas 3 años, cuando la panadería La Espiga de Oro, el negocio que Aurelio y yo levantamos con el sudor de nuestras frentes, ya era la más próspera de toda la comarca y exportaba panes de caja y repostería típica a 3 ciudades vecinas. Ramiro, mi único hijo, se había deslumbrado con sus modales de ciudad y sus ínfulas de administradora moderna. Poco a poco, con una paciencia de hormiga venenosa, Gisela lo había ido convenciendo de que yo era un obstáculo para el progreso de la empresa, una anciana testaruda que se empeñaba en usar hornos de leña tradicionales y recetas antiguas en lugar de industrializar todo con conservadores químicos. Y Ramiro, que siempre tuvo el corazón blando y la cabeza fácil de llenar con promesas de grandeza, había empezado a mirarme con condescendencia, como si mi sola presencia en la casa que yo misma construí fuera un favor que ellos me hacían. Me levanté de la mecedora despacio. No me dolían las rodillas, aunque el frío del valle a veces intentaba cobrarme las décadas que pasé de pie ante el calor del horno. Me erguí cuan larga soy, manteniendo la espalda recta con esa dignidad que da el haber trabajado honradamente cada día de la vida. Mis manos, de dedos fuertes y uñas limpias, se cruzaron sobre mi delantal de algodón blanco, el mismo que Gisela tanto despreciaba porque decía que me hacía parecer una sirvienta en mi propio hogar. Me acerqué a ella sin prisa. Los vidrios crujieron bajo mis alpargatas de suela de cuerda. Gisela dio un paso atrás, de manera casi instintiva, buscando el apoyo de la mesa. En sus ojos vi un destello de vacilación, una chispa de temor que intentó apagar de inmediato cruzando los brazos y levantando la barbilla. «¿Tiraste mi historia a la basura?», le pregunté, y mi voz sonó tan serena, tan desprovista de llanto o temblor, que pareció congelar el aire de la sala. «Está bien. A partir de hoy yo también te saco de mi vida». Gisela soltó una carcajada estridente, un sonido agudo que pretendía ser de burla pero que delataba su incomodidad. «¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a hacer eso, Casilda?», me tuteó con esa falta de respeto que se le había vuelto costumbre. «Esta es la casa de Ramiro ahora.
Él es el director de la panadería y el que mantiene este lugar. Si a alguien le queda grande este espacio, es a ti. Así que mejor recoge tus vidrios y no me vengas con amenazas de telenovela, que aquí la que decide qué se queda y qué se va soy yo. No le respondí. No valía la pena gastar saliva con quien no sabe distinguir el trigo de la cizaña. Me agaché con cuidado, cuidando de no clavar las rodillas en las astillas, y comencé a recoger los pedazos de vidrio grandes. Gisela me miró desde arriba con una sonrisa de triunfo, creyendo que mi silencio era el inicio de mi rendición. Se dio la vuelta, haciendo sonar sus tacones sobre el piso de madera, y salió hacia el zaguán, gritándole a la muchacha del servicio que fuera a barrer los desperdicios que yo dejara. Cuando me quedé sola en la sala, tomé la fotografía entre mis manos. El papel estaba intacto, gracias a Dios. Solo el marco se había roto. Limpié con el dobladillo de mi delantal el polvo y un pequeño hilo de suciedad que se había colado por la esquina. Miré el rostro de Aurelio. Sus ojos parecían decirme lo mismo que me dijo la noche en que se nos quemó la primera hornada de pan de dulce, allá por el año 76. No te achiques, Casilda, que el fuego solo templa el buen hierro. Aurelio había muerto hacía 12 años, dejándome el negocio, las tierras y una reputación intachable en todo el municipio. Durante mucho tiempo, la gente del pueblo me buscaba no solo por el pan de acíbar o las conchas esponjosas que salían de mis hornos, sino por mi palabra. En este valle, la palabra de Casilda valía más que cualquier papel firmado ante un notario. Pero los tiempos habían cambiado, o al menos eso creían mi hijo y su mujer. Para ellos, el respeto era algo que se compraba con carros nuevos y ropa de marca traída de la capital. Llevé la fotografía a mi recámara, un cuarto sencillo que daba al patio trasero donde crecían mis plantas de ruda, romero y menta. Coloqué el retrato sobre mi cómoda de pino, apoyado contra un florero de barro con flores silvestres frescas. Luego, abrí el armario de madera pesada. En el fondo, debajo de las sábanas de lino que yo misma había bordado para mi ajuar, saqué una pequeña caja de hojalata que alguna vez contuvo galletas inglesas. Dentro de la caja no había joyas de oro ni piedras preciosas. Había un manojo de llaves antiguas, una libreta de apuntes de cuero gastado con mis fórmulas de panadería y, en el fondo, doblado en 4 partes y protegido por un sobre de plástico grueso, un documento con el sello del Estado y la firma del registrador de la propiedad de hace 40 años. Gisela creía que la casa y la panadería pertenecían a Ramiro, porque yo, en un momento de debilidad y amor de madre, le había cedido la administración general del negocio cuando mis manos empezaron a cansarse del trabajo pesado de la madrugada. Ella asumía que la firma de su esposo en las facturas de los proveedores y en las cuentas bancarias de la empresa lo convertía en el dueño absoluto de todo lo que pisábamos. Lo que mi hijo nunca se atrevió a confesarle, tal vez por orgullo o por miedo a perder la admiración de esa mujer tan ambiciosa, era la verdad sobre las escrituras de la propiedad. La panadería, la espiga de oro, el terreno de 3 hectáreas donde se levantaban los hornos modernos y la enorme casona de estilo colonial donde vivíamos, seguían estando a mi nombre. Aurelio y yo habíamos constituido una sociedad conyugal inquebrantable, y tras su muerte, el testamento fue claro. Yo era la única y legítima propietaria vitalicia de todos los bienes. Ramiro solo tenía un poder de administración que yo podía revocar con una sola visita a la oficina del licenciado Montoya en la cabecera municipal. Durante los últimos 2 años había soportado las impertinencias de Gisela por el deseo de mantener la paz familiar. No quería que mi hijo se viera entre la espada y la pared, ni quería ser la típica suegra amargada que destruye el matrimonio de su descendencia. Había aguantado que cambiara los muebles coloniales de la sala por esos sillones grises y fríos que parecían de sala de espera de hospital. Había tolerado que prohibiera la entrada de mis vecinas de toda la vida a tomar el café de la tarde porque le daban mal aspecto a la propiedad. Incluso había guardado silencio cuando decidió despedir a don Jacinto, el viejo hornero que había trabajado con Aurelio desde muchachos, solo para meter a un joven contratado por horas que no sabía distinguir el punto de la masa. Pero tirar la foto de mi boda al suelo y decir que mi historia ya no importaba era una línea que no iba a permitirle cruzar. Esa fotografía no era solo un pedazo de papel.
Era el testimonio de las noches de frío en que Aurelio y yo soplábamos las brasas con los ojos llorosos por el humo, de los días en que tuvimos que pedir fiado el costal de harina para poder cumplir con los pedidos del pueblo, de la alegría de ver nacer a Ramiro en esa misma recámara donde ahora yo guardaba mis documentos. Esa foto era mi vida, la vida que le había dado a mi hijo, el apellido y la posición de la que hoy su esposa tanto se jactaba. Guardé el sobre de plástico en mi bolsa de mano, una cartera de cuero negro que solo usaba para ir a misa los domingos o para realizar trámites importantes. Me senté en la orilla de la cama y miré por la ventana. En el patio, el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un color naranja encendido, idéntico al color que toma la corteza del pan cuando está en su punto exacto de cocción. «Se acabó el pan blando, Gisela», murmuré para mis adentros, sintiendo una fuerza que no experimentaba desde hacía años. «Ahora vas a saber lo que es morder la corteza dura». Escuché el motor del auto de Ramiro entrar por el portón de hierro del garaje, el ruido de la puerta del carro al cerrarse y luego sus pasos rápidos por el corredor me indicaron que ya estaba en casa. Ramiro siempre caminaba deprisa, como si el tiempo se le estuviera escapando de las manos. Un hábito que adquirió desde que Gisela lo presionaba para duplicar las ventas de la panadería a costa de la calidad del producto. A los pocos minutos oí murmullos en la sala. La voz de Gisela sonaba chillona, quejumbrosa, sin duda exagerando lo ocurrido para ponerse en el papel de la víctima y predisponer a mi hijo en mi contra antes de que yo pudiera hablar. Sabía perfectamente cómo operaba ella, siempre sembrando la duda, siempre haciendo parecer mis silencios como muestras de demencia o de resentimiento senil. Decidí no salir de mi habitación esa noche. No quería una confrontación barata en medio del comedor, llena de gritos y reproches inútiles. El plan que estaba formulando en mi mente requería frialdad, precisión y, sobre todo, el factor sorpresa. Quería que Gisela saboreara su supuesta victoria durante unas pocas horas más, que se sintiera la dueña absoluta del territorio mientras yo daba los pasos necesarios para recordarle quién era la que realmente mandaba en esa casa. Cerca de las 8 de la noche golpearon suavemente a mi puerta. Sabía que era Ramiro por la timidez del toque. Su mujer nunca tocaba, simplemente empujaba la puerta como si entrara a un almacén. «Pasa, hijo», dije, manteniendo la voz firme. Ramiro entró despacio. Es un hombre de 45 años, con las primeras canas asomando en las sienes y una expresión de cansancio perpetuo en el rostro. Tenía los hombros un poco caídos, el reflejo de quien lleva una carga demasiado pesada en el hogar y en el trabajo. Me miró con una mezcla de culpa y fastidio, una mirada que se le había vuelto habitual cuando estaba conmigo. «Mamá», empezó, rascándose la nuca, un gesto que hacía desde niño, cuando sabía que había hecho algo malo. «Gisela me contó lo que pasó esta tarde en la sala. Dice que te pusiste muy agresiva y que la amenazaste con sacarla de la casa. Me dio una pequeña tristeza ver en lo que se había convertido mi hijo». El niño que corría descalzo por la panadería, con la cara manchada de harina y una sonrisa que iluminaba todo el local, ahora era un hombre sometido, incapaz de defender la memoria de su propio padre ante los desplantes de una extraña. «¿Y tú le creíste, Ramiro?», le pregunté, clavando mis ojos en los suyos sin parpadear. Ramiro desvió la mirada, incapaz de sostener la firmeza de mi juicio. «Mamá, tú sabes cómo es ella. Es un poco impulsiva, pero solo quiere lo mejor para nosotros. Me dijo que el marco de la foto se cayó por accidente mientras ella limpiaba el polvo para preparar la reunión del sábado. Dice que tú te lo tomaste todo a mal y que empezaste a decirle cosas horribles. Ella está muy afectada, de verdad. El marco no se cayó por accidente, Ramiro. Ella lo arrojó al suelo. Y me dijo que mi historia no importaba aquí, que esto era basura», dije, con una calma que pareció inquietarlo más que si le hubiera gritado. «Pero no te preocupes. No voy a discutir contigo sobre lo que tu esposa dice o deja de decir. Yo ya tomé una decisión». Ramiro suspiró, aliviado de que yo no fuera a armar un escándalo, creyendo erróneamente que mi resignación significaba que dejaría pasar la ofensa como tantas otras veces. «Qué bueno, mamá. De verdad te lo agradezco. Lo último que necesitamos ahora son problemas en la casa.
El sábado vienen los representantes de la constructora que quiere comprar el terreno de los hornos viejos para hacer el nuevo centro comercial. Es una oportunidad de oro para nosotros. Nos van a dar una fortuna y podremos modernizar por completo la panadería de la avenida principal. Gisela ha preparado todo con mucho detalle. Escuché sus palabras y sentí una oleada de frío en el pecho, pero no por temor, sino por la confirmación de la traición. Así que ese era el plan que se traían entre manos a mis espaldas. Vender los hornos viejos, el lugar donde Aurelio y yo habíamos pasado las mejores noches de nuestra juventud, el sitio donde todavía se conservaba el aroma del pan de leña auténtico que le dio fama a nuestra familia. Querían demolerlo todo para convertirlo en estacionamientos y locales de concreto frío. Y todo sin consultarme, asumiendo que yo solo era un mueble viejo que aceptarías cualquier rincón donde me pusieran. ¿La constructora?, pregunté, fingiendo un desinterés que estuvo a punto de hacerme sonreír. Vaya, parece que tienen grandes planes. Sí, mamá, es un proyecto enorme. Gisela dice que con ese dinero podremos comprarnos una casa moderna en el fraccionamiento cerrado de la entrada del pueblo, con seguridad y jardín diseñado. Ya no tendrás que preocuparte por el mantenimiento de esta casa tan grande y vieja. Vas a estar muy cómoda allá. Cómoda, pensé. La palabra que usan los jóvenes cuando quieren arrumbar a los viejos en un rincón donde no molesten la vista. Querían venderme la idea de un retiro dorado, mientras ellos se quedaban con el fruto de toda una vida de trabajo. Entiendo, dije levantándome de la cama para dar por terminada la conversación. Me parece que tu esposa ha pensado en todo. Ahora ve con ella, Ramiro. Debe estar esperándote para seguir planeando esa reunión tan importante. Yo estoy cansada y quiero dormir. Ramiro me miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. Tal vez esperaba que me opusiera, que llorara o que reclamara por la venta de los hornos históricos del negocio familiar. Mi docilidad debió parecerle extraña, pero el cansancio y las ansias de evitar un conflicto mayor lo ganaron. Buenas noches, mamá, dijo, dándome un beso rápido en la mejilla que me dolió por la frialdad que transmitía. Descansa. Qué bueno que entiendas que todo esto lo hacemos por el bien de la familia. Buenas noches, hijo, respondí, mirándolo caminar hacia la puerta. Que duermas bien. Cuando la puerta se cerró, me acerqué de nuevo a la cómoda y tomé la fotografía de mi boda. La sostuve contra mi pecho durante unos minutos, sintiendo el latido de mi corazón fuerte y constante. Gisela creía que la vejez era sinónimo de debilidad, que los años nos restaban inteligencia y que la amabilidad era una invitación al abuso. No sabía que las mujeres que hemos pasado la vida frente al fuego sabemos exactamente cuándo la masa está lista para entrar al horno y cuándo el carbón está en su punto para cocinar a fuego lento. La reunión del sábado con los constructores iba a ser, en efecto, un evento inolvidable para todos, pero no de la manera en que mi nuera lo había planeado en su cabeza, llena de números de fantasía y aires de grandeza. Con paso firme, me dirigí al escritorio de mi habitación. Encendí la pequeña lámpara de mesa y saqué un pliego de papel membretado que conservaba desde los tiempos en que yo misma llevaba las finanzas de La Espiga de Oro. Tomé mi pluma estilográfica, la misma con la que firmé los primeros contratos de distribución que sacaron al pueblo de la pobreza, y comencé a escribir una carta dirigida al licenciado Montoya. Mis palabras eran claras, precisas y legales. No había espacio para la duda ni para la piedad. Gisela había decidido que mi historia no importaba en esa casa. Yo iba a demostrarle que, sin mi historia, ella no tenía un suelo donde pararse ni un techo que la cubriera de la lluvia. La mañana siguiente amaneció con una neblina espesa que bajaba de los cerros, de esas que en el valle llamamos cobija de pobre, porque envuelven todo y guardan el calor de la tierra antes de que salga el sol. Me levanté a las 5, la hora en que mi cuerpo, acostumbrado a las décadas de trabajo en la panadería, se despierta solo, sin necesidad de alarmas ruidosas. En la cocina, el silencio era absoluto, roto únicamente por el goteo pausado de la llave del fregadero. Me preparé un café de olla con un toque de canela y piloncillo. No dejé que Imelda, la muchacha que nos ayudaba con la limpieza desde hacía un par de años, se encargara de mis cosas. Gisela le había prohibido atenderme bajo el pretexto de que yo debía aprender a ser independiente y no cargarle la mano al servicio. Pero la verdad era que quería aislarme, hacerme sentir como una intrusa en mi propia cocina. Acepté esa regla sin chistar.
No por sumisión, sino porque siempre he preferido que nadie meta las manos en mi comida. El café que hace Gisela es un agua desabrida que pasa por filtros de papel. A mí me gusta sentir el grano, el peso del agua hirviendo en el barro y el aroma espeso que despierta los rincones de la casa. Mientras daba el primer sorbo, me senté junto a la ventana que da al corral trasero. Desde ahí se podían ver las chimeneas de los viejos hornos de leña, apagadas desde hacía meses por orden de mi nuera, quien aseguraba que el humo manchaba las paredes del jardín de eventos que pretendía construir. Esos hornos, construidos con ladrillo refractario y arena de río, habían sido el corazón de la espiga de oro. De ellos salieron los primeros cargamentos de pan que alimentaron a las familias de los mineros y a los trabajadores del ferrocarril, cuando este pueblo no era más que un puñado de calles polvorientas. Sonreí para mis adentros, sintiendo el calor de la taza entre mis manos callosas. Gisela me creía una vieja inútil, una figura decorativa que solo servía para estorbar en los pasillos con mis alpargatas gastadas y mis faldas de percal. Para ella, y lamentablemente también para mi hijo Ramiro, la vejez era una enfermedad que nublaba el juicio y restaba valor a las personas. No entendían que la vejez es, en realidad, un camuflaje perfecto. Cuando la gente te cree invisible, deja de cuidarse de ti. Hablan en tu presencia como si fueras un mueble más, revelando sus secretos, sus bajezas y sus planes, sin sospechar que detrás de esos ojos cansados hay una mente que sigue registrando cada palabra, cada cifra y cada mala intención. Durante los últimos meses, los había escuchado conspirar en la mesa del comedor mientras yo tejía en mi mecedora. Pensaban que mi mente divagaba en el pasado, pero yo anotaba mentalmente cada detalle. Sabía, por ejemplo, que Gisela ya se había gastado por adelantado la comisión de la supuesta venta de los terrenos de los hornos viejos. Había ido a la capital a apartar un coche del año y ya tenía cotizaciones para cambiar todos los muebles de la casa por unos de diseñador que vio en una revista de modas. Sabía también que Ramiro había firmado una carta de intención con los representantes de la constructora del Valle, comprometiéndose a entregar las escrituras liberadas este mismo sábado por la tarde, justo después de la comida que Gisela estaba organizando con tanto esmero. Lo que ellos no sabían, porque nunca se tomaron la molestia de revisar los archivos notariales y se conformaron con ver el nombre de Ramiro en las licencias municipales de funcionamiento, era que esa carta de intención no valía ni el papel en el que estaba impresa. Terminé mi café y regresé a mi recámara. Saqué de mi bolsa de mano la libreta de apuntes de cuero gastado y el sobre de plástico con las escrituras originales. Me senté frente al pequeño escritorio de pino y comencé a evaluar mis recursos. En este juego de vencidas que mi nuera había iniciado al tirar la foto de mi boda. Yo tenía las mejores cartas, pero debía jugarlas con la precisión de un cirujano. Mi primer recurso, el más valioso, era la ley. Las escrituras de la propiedad de la casa y del terreno de los hornos viejos estaban a mi nombre bajo el régimen de propiedad originaria, inmatriculada desde hacía 42 años. Cuando mi esposo Aurelio falleció, el juicio sucesorio intestamentario me declaró heredera universal y propietaria absoluta de todos los bienes tangibles e intangibles de la panadería, incluyendo la marca comercial La Espiga de Oro. A Ramiro le otorgué un poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración para que pudiera firmar los contratos de harina y manejar las cuentas bancarias de operación diaria. Pero un poder de administración no es un título de propiedad. Un administrador es solo un empleado con un cargo elegante. Yo podía revocar ese mandato en cualquier momento sin necesidad de su consentimiento. Mi segundo recurso era la lealtad de la gente del pueblo. Gisela creía que el éxito de la panadería se debía a sus campañas de publicidad en las redes sociales y a las etiquetas de colores llamativos que les ponía a las bolsas de pan de caja. ¡Qué equivocada estaba! La gente de este valle seguía comprando en La Espiga de Oro porque recordaban el sabor del pan de manteca que sus abuelos les daban de niños, porque sabían que la familia de Casilda nunca les negó un trozo de pan en las épocas de mala cosecha, y porque respetaban mi nombre. Me acordé de don Jacinto, el hornero al que Gisela había despedido hacía 3 meses con una liquidación miserable, acusándolo de ser demasiado lento para los estándares modernos.
Don Jacinto tenía 68 años y conocía el temperamento de los hornos de leña mejor que nadie. Sabía cuándo el aire del norte iba a enfriar la bóveda y cómo compensar la humedad del ambiente usando madera de encino o de mezquite. Tras su despido, el viejo se había retirado a su pequeña parcela de tierra, con el corazón roto por la ingratitud de mi hijo, a quien vio crecer. Tomé el teléfono de teclas grandes que conservaba en mi mesa de noche y marqué su número. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz carrasposa de mi viejo amigo respondiera. «Bueno», dijo, con esa timidez de la gente del campo ante los aparatos modernos. «Jacinto, habla Casilda», dije, y de inmediato sentí un cambio en su tono de voz. «Doña Casilda, qué milagro escucharla. ¿Cómo está usted? Me han contado que las cosas por la casa no andan muy bien. Ya sabe cómo vuela el chisme en el mercado. Las cosas van a cambiar muy pronto, mi estimado Jacinto», respondí, yendo al grano pero manteniendo el tono cálido. «Necesito pedirte un favor. Uno de los grandes. Necesito que busques a los muchachos del sindicato de panaderos, a los que trabajaban con nosotros antes de que la nueva administración empezara a cambiar el personal por jóvenes eventuales. Quiero que se reúnan conmigo mañana por la tarde en la bodega vieja, la que está junto a la vía del tren». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Sabía que Jacinto estaba procesando mis palabras. Él me conocía bien. Sabía que si yo lo llamaba para una reunión clandestina, no era para quejarme de mis achaques. «¿Va a recuperar el timón de la barca, doña Casilda?», preguntó con un hilo de emoción en la voz. «La barca nunca dejó de ser mía, Jacinto. Solo dejé que otros jugaran a ser capitanes por un rato, pero ya se están acercando demasiado a las rocas. ¿Puedo contar contigo? Usted no tiene ni que preguntarlo. Mañana a las 5 de la tarde estaremos ahí. Seremos por lo menos unos 15 de los viejos. Todos tenemos una deuda de gratitud con usted y con don Aurelio, que Dios guarde en su gloria. Gracias, Jacinto. Guarda esto en secreto. Que nadie en la panadería de la avenida se entere de lo que estamos haciendo». Al colgar el teléfono, sentí que una corriente de energía nueva recorría mis venas. La parálisis emocional que me había mantenido callada durante los últimos años, soportando los desplantes de Gisela por el temor de causar una ruptura definitiva con mi hijo, se había disuelto por completo. La destrucción de mi fotografía de bodas había sido el detonante, el golpe de mazo que rompió la cáscara de mi paciencia para revelar la madera dura que siempre he llevado dentro. A las 9 de la mañana escuché que Gisela bajaba las escaleras dando órdenes a gritos. Estaba en su elemento, organizando el menú para el sábado, exigiendo que se limpiaran los candiles de la sala y que se puliera la vajilla de porcelana que yo había heredado de mi madre. Desde mi ventana la vi salir al patio trasero acompañada por 2 hombres vestidos con trajes oscuros y portafolios de cuero. Eran los ingenieros de la constructora. Señalaban el terreno de los hornos, medían las distancias con unos flexómetros láser que arrojaban luces rojas sobre las paredes de adobe, y asentían con la cabeza mientras Gisela les sonreía con esa falsedad que se le daba tan bien. Ramiro no estaba con ellos. Seguramente se había ido temprano a la oficina de la avenida principal para intentar resolver los problemas de flujo de caja que la panadería venía arrastrando desde que decidieron comprar maquinaria italiana a crédito, una deuda enorme que los tenía con el agua al cuello y que era la verdadera razón por la que estaban tan desesperados por vender el terreno histórico. Me vestí sin prisa. Me puse un vestido de lino negro de cuello alto, mi pañuelo verde oliva al cuello y mis zapatos de piel negra bien lustrados. Tomé mi bolsa con los documentos y salí de la habitación. Al cruzar el pasillo de la entrada, Gisela venía entrando del patio con los ingenieros. Al verme vestida de calle, frunció el ceño con evidente molestia. «¿A dónde vas, Casilda?», me preguntó con tono autoritario, omitiendo de nuevo el «doña» y tratándome como a una menor de edad. «Hoy viene el jardinero a arreglar el desastre que tienes con tus macetas de ruda y menta en el corredor. Necesito que estés aquí para decirle qué plantas vas a tirar a la basura. No quiero mugres verdes estorbando el paso de los invitados el sábado». Miré a los ingenieros de la constructora. Eran hombres jóvenes, de rostros serios que se mostraron visiblemente incómodos ante la falta de respeto de Gisela hacia mí. Uno de ellos, un hombre de lentes y cabello canoso que parecía tener un poco más de experiencia, hizo un ligero ademán de saludo con la cabeza. Yo le respondí con la misma cortesía
ignorando por completo la pregunta de mi nuera. «Buenos días, señores», les dije con voz clara. «Bienvenidos a mi casa. Disculpen si el desorden de la preparación los incomoda. Espero que disfruten de su estancia en este valle». «Gracias, señora», respondió el hombre de lentes, dando un paso al frente. «Soy el ingeniero Santillán. Es un placer conocerla. Su nuera nos ha hablado mucho de la propiedad». «No dudo que les haya hablado mucho», dije con una sonrisa enigmática. «Pero la historia de esta casa tiene muchos detalles que no se aprenden en un par de años. Que tengan un buen día». Gisela se puso roja de rabia, pero se contuvo de gritarme frente a los clientes importantes. Me dio una mirada cargada de veneno que yo recibí con la tranquilidad de quien lleva un paraguas bajo una llovizna ligera. Me di la vuelta y salí por el zaguán hacia la calle, escuchando cómo mi nuera intentaba disculpar mi comportamiento ante los ingenieros con su consabida frase de cajón. «Ya saben cómo son los viejos a esta edad, se les olvidan las cosas y se ponen difíciles». Caminé las 4 cuadras que me separaban de la plaza principal del pueblo. El sol de la mañana ya empezaba a calentar las banquetas de cantera y el olor a pan recién horneado de las pequeñas panaderías locales flotaba en el aire mezclado con el aroma de los árboles de naranjo de la plaza. Era un entorno que yo conocía de memoria, donde cada esquina tenía grabado un recuerdo de mi juventud. Me dirigí directamente a la oficina del licenciado Montoya, ubicada en un segundo piso frente a la parroquia de San Isidro. Montoya había sido el abogado de la familia desde que Aurelio y yo compramos el primer camión de reparto en el año 78. Era un hombre de nuestra edad, de cabello blanco como la nieve y ojos vivaces que no habían perdido su agudeza legal a pesar de los años de lidiar con pleitos de linderos y herencias conflictivas. Cuando su secretaria, una mujer que también me conocía de toda la vida, me vio entrar, se levantó de inmediato para abrirme la puerta del despacho privado de Montoya. «Casilda, qué grata sorpresa», dijo el abogado, levantándose de su sillón de piel para recibirme con un abrazo afectuoso. «Pasa, por favor, toma asiento. ¿Cómo han estado las cosas? Supe que Ramiro anda muy activo con la panadería». «Ramiro anda activo, Montoya, pero con la cabeza llena de humo y la casa llena de extraños», respondí, sentándome en la silla frente a su escritorio y colocando mi cartera de cuero sobre mis rodillas. «Vengo a hablar de negocios, de los de verdad». La expresión de Montoya cambió de inmediato. Su semblante amigable dio paso a la seriedad profesional del hombre de leyes que sabe detectar la urgencia en la voz de una vieja amiga. «Tú dirás, Casilda, sabes que mi despacho y mis conocimientos están a tu entera disposición. Quiero revocar el poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración que le otorgué a mi hijo Ramiro hace 6 años. Dije sin anestesia, manteniendo los ojos fijos en los suyos. Y quiero que la revocación se notifique de inmediato, antes del sábado a mediodía». Montoya se reclinó en su sillón, entrelazando las manos sobre su vientre. No mostró sorpresa, sino una especie de triste confirmación, como si hubiera estado esperando esta visita desde hacía mucho tiempo. «¿Estás segura de lo que estás haciendo, Casilda? Sabes que revocar ese poder le quitará a Ramiro toda la autoridad legal para operar la panadería. No podrá firmar cheques, ni negociar con proveedores, ni mucho menos realizar cualquier transacción inmobiliaria en nombre de la empresa». «Estoy más segura de esto que de la receta del pan de muerto, Montoya», respondí con firmeza. «Mi hijo y su esposa están planeando vender el terreno de los Hornos Viejos a la constructora del Valle. Quieren demoler todo el sitio histórico para que hagan un centro comercial. Tienen planeada una reunión este sábado aquí en mi casa para firmar la promesa de venta con los representantes de la empresa constructora. Y todo lo han hecho a mis espaldas, asumiendo que mi firma no es necesaria o que pueden obligarme a firmar bajo presión». El abogado soltó un silbido bajo y sacudió la cabeza con desaprobación. «¡Qué insensatez! Ese terreno tiene un valor patrimonial inmenso, no solo por lo que representa para ti, sino por la ubicación estratégica en el plan de desarrollo urbano del municipio. Si venden eso, prácticamente estarían entregando el corazón de la empresa familiar a cambio de un puñado de billetes que se les van a ir entre las manos en menos de 2 años con las deudas que tienen. Así es. Y no voy a permitir que destruyan lo que a Aurelio y a mí nos costó 50 años de desvelos y sacrificios levantar. Gisela cree que mi historia no importa,
que es basura del pasado. Yo voy a demostrarle que el pasado es el que sostiene su presente de papel maché. Montoya asintió con determinación. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un expediente grueso con el logotipo de la notaría. El trámite es sencillo, Casilda. Como propietaria y mandante, tienes todo el derecho legal de revocar el poder en el momento que lo decidas. Yo mismo prepararé el acta de revocación hoy por la tarde. Mañana viernes a primera hora la registraré en el protocolo notarial y enviaré al actuario de la oficina a notificar formalmente a Ramiro en las oficinas de la panadería. Le llegará la notificación justo antes de que termine la jornada laboral. Perfecto, dije, sintiendo una profunda satisfacción. Pero quiero pedirte un favor adicional, Montoya. Quiero que prepares un documento de arrendamiento y comodato a favor de la cooperativa de panaderos tradicionales que estoy organizando con don Jacinto y los antiguos trabajadores que mi nuera despidió. Vamos a reactivar los hornos viejos de leña. Montoya me miró con los ojos muy abiertos, una chispa de admiración brillando en su mirada. ¿Vas a volver a encender los hornos de leña, Casilda? ¿A tu edad? La masa no tiene edad, Montoya. Lo que se necesita es buena harina, levadura madre y un fuego constante que no se rinda ante el viento. Mañana me reuniré con los muchachos para afinar los detalles. Quiero que el sábado, mientras Gisela y Ramire estén sentados en la sala con los señores de la constructora, creyendo que van a firmar el negocio de sus vidas, el humo de mis hornos viejos empiece a salir por las chimeneas, llevando el aroma de nuestro pan de leña auténtico a todo el vecindario. Quiero que huelan la verdad de nuestra historia antes de que les enseñe las escrituras. El abogado soltó una carcajada franca, un sonido lleno de camaradería y respeto que pareció disipar cualquier rastro de tensión en la oficina. Eres increíble, Casilda. Aurelio estaría muy orgulloso de ti. Él siempre decía que tú tenías más carácter que 3 batallones de caballería juntos. Cuenta con ello. Mañana por la tarde tendrás todos los documentos listos y firmados. Salí de la oficina del licenciado Montoya con el corazón ligero y la mente despejada. Al bajar las escaleras, me detuve un momento en el umbral de la puerta para mirar la plaza. El viento soplaba del este, trayendo el aroma de la tierra húmeda del valle. Era el mismo viento que me había acompañado toda la vida, el mismo que había avivado las llamas de nuestros hornos cuando empezamos desde abajo. Gisela creía que me había dejado sin historia al romper un marco de madera y tirar un retrato al suelo. No entendía que la historia de una mujer no se guarda en los vidrios de un marco de fotos, sino en las manos que saben trabajar, en las voluntades que no se quiebran ante la soberbia y en el respeto de un pueblo que sabe reconocer a sus verdaderos fundadores. Caminé de regreso a casa con paso firme, saboreando el silencio de mi estrategia. El sábado estaba cerca, y la masa de mi venganza silenciosa ya estaba empezando a levar bajo el calor de la justicia que yo misma había decidido amasar. El camino hacia la bodega vieja estaba lleno de charcos por la llovizna de la noche anterior, pero mis alpargatas sabían esquivar el lodo con la precisión de quien ha pisado estas calles durante más de 7 décadas. La bodega de la vía del tren era un galerón de lámina y adobe que Aurelio y yo compramos en los años 80 para almacenar los costales de harina que traíamos en flete desde el norte. Al empujar la puerta de madera carcomida por el tiempo, el olor a humedad y a madera vieja me golpeó el rostro, pero de inmediato fue sustituido por el calor de las voces que se callaron al verme entrar. Ahí estaban todos, sentados sobre cajas de madera y botes de manteca vacíos, 15 hombres de pelo canoso y manos curtidas por el calor del ladrillo refractario se pusieron de pie de un solo golpe. Al frente, con su sombrero de paja entre las manos y una sonrisa que le arrugaba la comisura de los ojos, estaba don Jacinto. «Buenas tardes, muchachos», dije, cerrando la puerta a mis espaldas para evitar el viento frío que soplaba del este. «Buenas tardes, doña Casilda», respondieron casi al unísono, con un respeto que ya no se encuentra en las oficinas alfombradas de la capital. Miré sus rostros uno a uno. Filomeno, que había perdido la mitad del dedo medio en una revolvedora vieja, pero que seguía teniendo el mejor pulso para decorar las calaveras de azúcar en noviembre. Tiburcio, el hombre que cargaba 3 costales de 50 kilos sobre la espalda como si fueran plumas. Y los hermanos Martínez, que aprendieron el oficio de su padre
y a quienes yo misma les curaba las quemaduras de los brazos con manteca de cacao cuando eran unos chamacos rebeldes. Todos ellos habían sido echados a la calle por Gisela bajo el pretexto de que la panadería necesitaba sangre joven y procesos automatizados. Los llamé porque el horno de la casona va a volver a rugir mañana, les dije, yendo directo al grano. No hacía falta dar rodeos con hombres que sabían lo que era levantarse a las 3 de la mañana a trabajar. Mi hijo Ramiro y su esposa quieren vender el terreno de los hornos históricos a los constructores de la capital. Quieren que este sábado se firme la promesa de venta. Pero esa tierra sigue siendo mía, y mientras yo respire, de esa chimenea solo va a salir humo de leña, no polvo de demolición. Don Jacinto dio un paso al frente, apretando su sombrero contra el pecho. Usted ordene, patrona. Nosotros ya tenemos la leña de encino lista en mi parcela. Conseguimos 3 camionetas de carga con los vecinos y los bultos de harina de fuerza ya están comprados con el distribuidor de la estación, que tampoco quiere saber nada de las cuentas nuevas que abrió su nuera. Si usted dice que encendemos el fuego, mañana a primera hora esa chimenea va a pintar el cielo de gris. Eso es exactamente lo que quiero, respondí, sintiendo cómo se me encendía el pecho con una determinación que creía apagada. Mañana a las 4 de la mañana los quiero a todos en el corral trasero de la casa. Entraremos por el portón del Callejón del Diablo, el que Gisela mandó encadenar porque decía que daba mal aspecto. Ya tengo las llaves conmigo. Vamos a limpiar la bóveda, a retirar las telarañas y a preparar la primera tanda de pan de agua y conchas de mantequilla. Quiero que para el mediodía, cuando la gente de la constructora llegue a la mesa, el olor de nuestro pan les recuerde a qué huele el verdadero valor de este pueblo. Los hombres asintieron con la cabeza, algunos con lágrimas en los ojos, otros apretando los puños con la satisfacción de la justicia largamente esperada. Nos tomó menos de media hora afinar los detalles de la faena. No necesitábamos contratos escritos. Nos bastaba la mirada y la palabra, ese viejo pacto de honor que la modernidad de mi nuera nunca pudo entender. Al salir de la bodega, el cielo se había despejado un poco y el sol de la tarde caía con una luz dorada sobre las vías del tren. Caminé de regreso a la casona con el alma templada. Sabía que en esos momentos el licenciado Montoya ya debía estar enviando al actuario a la oficina principal de la avenida para entregarle a Ramiro la notificación legal. Cuando entré por el zaguán de la casa, el ambiente estaba cargado de una tensión invisible pero densa. Imelda, la muchacha de la limpieza, andaba de un lado a otro con el plumero en la mano, con los ojos abiertos como platos y el cuerpo encogido, señal inequívoca de que las cosas ya habían empezado a arder. En la sala, Gisela gritaba por el teléfono celular, paseándose de un extremo a otro sobre la alfombra gris que acababa de comprar. Su voz chillona rebotaba en las paredes de adobe que tantas veces habían escuchado cantos y pláticas tranquilas. «No me importa lo que digas, Ramiro», chillaba, agitando una mano en el aire. «Ese viejo tinterillo de Montoya no puede hacernos esto. ¿Cómo que te revocó el poder? Tú eres el director, tú firmas los cheques. Búscate a otro abogado en la capital, a alguien que no sea amigo de tu madre. Mañana vienen los ingenieros a cerrar el trato y ese papel tiene que estar solucionado esta misma noche». Me quedé de pie junto al arco del comedor, observándola con una frialdad que pareció congelarle las palabras en la boca cuando finalmente se dio cuenta de mi presencia. Gisela colgó el teléfono de un golpe y se plantó frente a mí, con las mejillas encendidas por la rabia y los ojos fijos en mi bolsa de mano, como si quisiera arrebatármela para buscar los documentos que la estaban despojando de su castillo de naipes. «¿Qué hiciste, Casilda?», me espetó, respirando con dificultad. «¿Qué demonios le fuiste a decir a ese viejo decrépito de Montoya? Ramiro acaba de recibir un papel donde dice que ya no tiene autoridad sobre la panadería. ¿Te has vuelto loca? ¿Quieres destruir el futuro de tu propio hijo por un berrinche de anciana celosa?» Me quité el pañuelo verde del cuello con parsimonia y lo doblé con cuidado antes de colocarlo sobre la mesa del comedor. No permití que su histeria alterara el ritmo de mi respiración. «Mi hijo tuvo su oportunidad de cuidar el futuro, Gisela», dije con voz pausada, mirándola directamente a los ojos. Pero prefirió dejar que una extraña tirara la historia de su familia al suelo para complacer sus caprichos de grandeza. Esta casa y esa panadería se levantaron con harina, agua y el respeto de la gente.
No con mentiras ni con papeles firmados a escondidas. Si Ramiro no tiene el carácter para defender lo suyo, yo sí lo tengo para defender lo que es mío. ¡Vieja ridícula!, gritó ella, dando un paso hacia mí con los puños cerrados. Te crees muy lista con tus leyes viejas, pero no eres más que un estorbo. Mañana los ingenieros van a venir y vamos a firmar ese contrato quieras o no. Ramiro tiene derechos como heredero y no vas a poder sacarnos de aquí tan fácil. Esta casa también es nuestra. Esta casa es mía, Gisela. Toda ella, respondí, y mi voz sonó tan firme como el roble de la mesa que nos separaba. Hasta el último ladrillo de adobe que pisas lleva mi firma y la de Aurelio. Mañana vas a entender que en esta vida el dinero de los constructores no puede comprar el respeto que tú misma tiraste a la basura ayer por la tarde. Ahora, si me disculpas, voy a mi recámara. Tengo que descansar, porque mañana me espera una jornada de trabajo muy larga. Me di la vuelta sin esperar su respuesta, dejándola sola en medio de la sala con su furia contenida y su teléfono que no paraba de sonar. Desde mi cuarto, escuché los portazos, el ruido de los platos que Imelda lavaba con prisa en la cocina y, finalmente, el rugido del auto de Ramiro al entrar al garaje cerca de las 8 de la noche. Los murmullos en la planta baja se prolongaron hasta altas horas de la madrugada. Podía escuchar la voz suplicante de mi hijo y los reclamos constantes de su esposa, que le exigía que fuera a mi habitación a obligarme a firmar un nuevo poder. Pero Ramiro me conocía. Sabía que cuando Casilda tomaba una decisión, no había fuerza humana capaz de moverla de su sitio. Sabía que la dulzura que le había mostrado durante toda su vida no era debilidad, sino la paciencia de las mujeres que saben esperar a que el horno alcance la temperatura exacta. A las 3:30 de la mañana, antes de que el primer gallo del vecindario diera el aviso del nuevo día, me levanté de la cama sin hacer el menor ruido. Me puse mi delantal de algodón blanco, el de las batallas diarias, y me amarré el cabello plateado en una trenza firme que aseguré con un par de pasadores de metal. Tomé mi linterna y salí al corredor del patio trasero. La neblina del valle era espesa, fría, de esas que calan hasta los huesos, pero el aire fresco me devolvió la claridad que la vejez a veces intenta adormecer. Me dirigí al portón del Callejón del Diablo. Al meter la llave antigua en el candado oxidado, éste se dio con un chasquido seco que me sonó a libertad. Apenas abrí las hojas de madera pesada, vi las luces apagadas de 3 camionetas de carga estacionadas en la penumbra del callejón. De la primera bajó don Jacinto, cubierto con un abrigo de lana grueso y con su eterno sombrero de paja. Detrás de él, en silencio, como un ejército de sombras benévolas, aparecieron los muchachos. Ninguno hablaba. No hacía falta. La complicidad del trabajo bien aprendido se lleva en la sangre. Manos a la obra, muchachos. Les dije en un susurro que la neblina arrastró hacia los corrales. En menos de 10 minutos, el patio trasero se convirtió en un hormiguero de actividad silenciosa. Tiburcio y los hermanos Martínez comenzaron a bajar los costales de harina de fuerza, los bultos de azúcar y las mantecas de las camionetas, apilándolos con cuidado bajo el cobertizo de lámina que protegía la entrada del horno de leña. Filomeno y otros 3 hombres se metieron directamente a la bóveda del horno con escobas de vara para retirar el hollín acumulado y las telarañas de los meses de abandono. Don Jacinto, con una destreza que los años no habían logrado mermar, comenzó a acomodar las primeras astillas de madera de encino en la boca del horno. Su mano, temblorosa para sostener una pluma, era firme y precisa para acomodar la madera de manera que el aire circulara libremente por la chimenea. ¿Lista, doña Casilda?, me preguntó, sosteniendo un cerillo de madera largo en la mano. Enciende el fuego, Jacinto. Que el pueblo sepa que la dueña de la casa está despierta, respondí. El cerillo raspó contra la caja y una pequeña flama iluminó su rostro arrugado y sonriente. Don Jacinto acercó la lumbre a la hojarasca seca y en cuestión de segundos, un hilo de fuego comenzó a lamer la madera de encino. El crujido de las ramas secas al quemarse fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Era el latido de mi propia vida que volvía a reclamar su espacio en este valle. Pronto, el humo espeso y gris comenzó a subir por la chimenea de ladrillo, elevándose hacia el cielo de la madrugada. El aroma de la madera quemada,
Ese olor rústico y reconfortante que había alimentado a 3 generaciones de este pueblo empezó a disipar la neblina del corral, colándose por las rendijas de las puertas y las ventanas de la casona principal. Me acerqué a la mesa de madera larga que habíamos improvisado bajo el cobertizo. Volqué el primer bulto de harina sobre la superficie limpia, abriendo un círculo en el centro como un cráter de volcán. Vertí el agua tibia, la levadura madre que Jacinto había conservado en su refrigerador como un tesoro sagrado, y un puñado de sal de grano. Hundí mis manos en la mezcla. Al principio, la harina se sintió fría y hostil, pero con cada movimiento de mis dedos, con cada empuje de mis muñecas sobre la masa, la mezcla comenzó a tomar calor, a volverse elástica, viva. Los muchachos me miraban trabajar en silencio, respetando el momento en que la maestra volvía a tomar las riendas de la cocina. «A amasar, muchachos», les dije, limpiándome el sudor de la frente con el antebrazo. «Que para las 10 de la mañana la primera tanda de pan de dulce tiene que estar saliendo de la pala». Tiburcio y Filomeno se colocaron a mis lados, hundiendo sus manos fuertes en las masas más grandes. El ritmo del trabajo nos devolvió la juventud a todos. No había cansancio en nuestras rodillas, ni dolor en nuestras espaldas. Solo el latido sordo de la masa que se golpeaba contra la madera y el calor reconfortante del horno que ya empezaba a irradiar su energía a través de las paredes de ladrillo. A las 7 de la mañana, la neblina se había retirado por completo y el sol iluminaba el patio con una luz limpia. El olor a leña y a levadura fermentada ya dominaba todo el vecindario, atrayendo a los primeros curiosos que se asomaban por el callejón con los ojos llenos de sorpresa al ver la chimenea funcionando después de tanto tiempo. Fue a esa hora cuando escuché el ruido de la puerta trasera de la casona principal al abrirse con violencia. Me detuve un momento, con las manos cubiertas de masa blanca, y miré hacia el corredor. Gisela estaba de pie en el umbral, vestida con una bata de seda rosa que se sacudía con el viento del patio. Su rostro, desprovisto del maquillaje de la tarde anterior, lucía demacrado, con ojeras profundas que revelaban su noche de insomnio. Al ver el patio lleno de costales de harina, las camionetas de carga y a 15 viejos panaderos trabajando en medio del humo del horno, se quedó inmóvil, con la boca abierta y los ojos desorbitados por la incredulidad. Detrás de ella, con los pantalones del traje arrugados y la camisa desabrochada del cuello, apareció Ramiro. Mi hijo miró la escena, y por un instante vi en sus ojos una chispa de nostalgia, un destello del niño que alguna vez corrió por este mismo corral buscando el pan recién horneado que su padre le daba en la pala. Pero la mirada de Gisela rápidamente apagó cualquier asomo de ternura en su rostro. «¡Oh! ¿Qué es esto, Casilda?», chilló mi nuera, bajando los escalones del corredor con prisa, cuidando de no pisar el lodo con sus pantuflas de felpa. «¿Qué hace toda esta gente mugrosa en mi jardín? ¿Y qué es ese humo asqueroso que está llenando la casa? ¡Apaguen ese fuego de inmediato! Ramiro, haz algo. Llama a la policía. Esta gente está invadiendo nuestra propiedad». Ninguno de los muchachos se movió. Tiburcio siguió amasando con ritmo constante. Filomeno continuó acomodando las charolas de metal con las conchas listas para el reposo, y don Jacinto se limitó a meter otro leño de encino a la bóveda, ignorándola por completo. Me limpié las manos en el delantal y di un paso al frente, interponiéndome entre mi nuera y mis trabajadores. «Esta no es tu propiedad, Gisela», le dije con una serenidad que pareció enfurecerla aún más. «Y esta gente no son invasores, son los fundadores de La Espiga de Oro, los hombres que con su trabajo pagaron cada uno de los lujos de los que hoy te jactas. El fuego de este horno no lo vas a apagar tú, ni Ramiro, ni la policía, porque la ley y la razón están de mi lado». Ramiro dio un paso al frente, con la voz quebrada por la vergüenza y la desesperación. «Mamá, por favor, no hagas esto», me suplicó, mirando de reojo a su esposa. «Ayer recibí la notificación del licenciado Montoya. ¿Por qué me quitaste el poder? Sabes que tenemos compromisos comerciales muy importantes. La gente de la constructora viene al mediodía. No podemos presentarnos ante ellos con este desorden en el patio. Van a pensar que somos una empresa familiar poco seria. Somos una empresa familiar, Ramiro. Eso es lo que siempre fuimos, aunque tú lo olvidaras cuando te pusiste ese traje de sastre», respondí,
mirándolo con una mezcla de tristeza y firmeza. Y la seriedad de una empresa no se mide por la modernidad de sus oficinas, sino por el respeto a su historia y a su gente. Dile a tus invitados de la constructora que la cita sigue en pie. Yo misma los recibiré aquí en el comedor. Pero diles también que el menú de hoy ha cambiado. Ya no habrá canapés de la capital. Hoy comerán el pan de leña que se hace en la casa de Casilda. Gisela soltó una carcajada histérica, señalando con el dedo índice a los muchachos que seguían trabajando sin inmutarse. «¡Estás loca, vieja demente!», gritó, con la voz quebrada por la frustración. «¿Crees que unos ingenieros multimillonarios van a querer tu pan de rancho? Ellos vienen por la tierra, no por tus recuerdos polvorientos. Ramiro, dile que firme el papel ahora mismo. Dile que no puede tratarnos así en nuestra propia casa». «Esta casa es mía, Gisela», repetí, y esta vez mi voz sonó con un eco de autoridad que pareció hacer vibrar las láminas del cobertizo. «Y si no te gusta el aroma de mi leña o el aspecto de mis panaderos, la puerta del callejón está abierta para que te vayas por donde viniste. A partir de hoy, en esta casa solo se queda lo que de verdad importa». Gisela se dio la vuelta con un bufido de rabia, arrastrando a Ramiro del brazo hacia el interior de la casa mientras cerraba la puerta trasera de un golpe seco que hizo vibrar los vidrios de la ventana. Miré a don Jacinto, que me devolvió una sonrisa de complicidad mientras acomodaba la pala de madera larga cerca de la boca del horno. El calor del fuego ya empezaba a calentar todo el corral, y el aroma de las primeras conchas que entraban al horno comenzó a inundar el aire del valle, llevando consigo el anuncio de que la verdadera historia de La Espiga de Oro apenas estaba por comenzar a escribirse con letras de oro y olor a leña fresca. El sábado al mediodía, el aire del valle estaba tan cargado de contradicciones que casi se podía cortar con un cuchillo de cocina. Por un lado, el patio trasero de la casona era una sucursal del cielo. El horno de leña trabajaba a toda marcha bajo la dirección de don Jacinto, despidiendo oleadas de un aroma a levadura fresca, mantequilla dorada y madera de encino que despertaba el apetito de cualquiera a 3 cuadras a la redonda. Las conchas salían con sus caparazones perfectos, crujientes por fuera y esponjosas por dentro, mientras el pan de agua mostraba esa corteza brillante y dura que solo se consigue cuando el calor de la bóveda es el adecuado. Por el otro lado, dentro de la casa, el ambiente era de un funeral de lujo. Gisela se había pasado la mañana entera rociando un aerosol con olor a lavanda artificial en cada rincón, intentando en vano sofocar el olor a pan genuino que se colaba por debajo de las puertas. El resultado era una mezcla mareadora, un aire pesado que olía a campo limpio y a perfume barato de farmacia. Mi nuera vestía un traje sastre de color crema, demasiado ajustado para el calor del mediodía, y se paseaba por la sala con el rostro tenso, retocándose el labial rojo cada 5 minutos frente al espejo del recibidor. Ramiro, por su parte, parecía un reo esperando la sentencia. Llevaba una camisa azul cielo que ya mostraba manchas de sudor bajo las axilas, a pesar de que el aire acondicionado que habían instalado el año pasado zumbaba a su máxima potencia. No me miraba a los ojos. Cada vez que pasaba cerca de la cocina, donde yo me encontraba acomodando las últimas charolas de pan recién horneado en canastas de mimbre, desviaba la vista hacia sus zapatos perfectamente boleados. A la 1 de la tarde en punto, el crujido de las llantas sobre la grava del patio delantero anunció la llegada de los visitantes. 2 camionetas negras, de esas grandes que usan los políticos y los empresarios de la capital, se estacionaron frente al zaguán. Gisela dio un brinco. Se alisó la falda con un manotazo rápido y miró a Ramiro con una mezcla de urgencia y amenaza. «Ya llegaron, Ramiro», le susurró con voz sibilante. «Pon tu mejor cara y ni se te ocurra mencionar lo del papel de Montoya. Ese asunto lo resolvemos el lunes con un amparo. Hoy firmamos porque hoy firmamos. No voy a dejar que una vieja caprichosa me arruine el negocio del año». Sonreí para mis adentros mientras terminaba de cubrir una de las canastas con un paño de lino blanco. No había prisa. Las cartas ya estaban repartidas y el juego estaba a punto de comenzar. Vi entrar a los representantes de la constructora del Valle por el arco de la sala. Al frente venía el ingeniero Santillán, el hombre de lentes que había conocido el día anterior, pero esta vez lo acompañaba un sujeto de hombros anchos,
cabello engominado y un traje gris oscuro que gritaba dinero por todas las costuras. Era el licenciado Valenzuela, el director jurídico y socio mayoritario de la empresa. Detrás de ellos venían 2 asistentes jóvenes cargando carpetas de piel y tabletas electrónicas. «Bienvenidos, señores, por favor, adelante», dijo Gisela con una voz tan dulce que parecía almíbar de baja calidad. «Es un honor tenerlos en nuestra casa. Por favor, tomen asiento en el comedor. Hemos preparado un pequeño refrigerio para que la firma del contrato sea un momento agradable». El licenciado Valenzuela olfateó el aire con curiosidad antes de sentarse en una de las sillas grises de estilo moderno. «¿Qué olor tan peculiar tiene esta casa, señora?», comentó Valenzuela, acomodándose las mancuernillas de oro de sus mangas. «Huele a panadería de antes, a leña. Es un aroma muy nostálgico, de verdad. En la capital ya no se encuentra nada parecido». «Ah, sí», respondió Gisela, soltando una risa nerviosa y lanzando una mirada de odio hacia el pasillo que daba a la cocina. «Es que tenemos un horno viejo en el patio trasero. La madre de Ramiro, que ya es una mujer de avanzada edad, insiste en encenderlo de vez en cuando. Ya saben cómo son las personas mayores, se aferran a sus costumbres rurales. Pero no se preocupen, ese horno será lo primero que demoleremos en cuanto las máquinas entren a trabajar el lunes». «Una lástima», dijo Santillán, casi para sí mismo, mirando hacia el jardín. «Pero bueno, los negocios son los negocios». Ramiro se sentó a la mesa, abriendo la carpeta de piel que contenía los borradores del contrato de promesa de compraventa. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba los papeles. «Bien, señores», empezó mi hijo carraspeando para aclarar su voz. «Como lo acordamos en las reuniones previas, estamos listos para firmar el documento de venta de las 3 hectáreas del terreno trasero, donde se ubican las instalaciones antiguas de la panadería. El precio pactado es el que acordamos, con el pago del 50% a la firma de este documento y el resto al momento de la escrituración formal ante el notario número 3 de la capital». El licenciado Valenzuela asintió con la cabeza, haciendo una seña a uno de sus asistentes para que abriera la carpeta del contrato definitivo. «Así es, arquitecto Ramiro», dijo el abogado. «Todo está en orden. Solo necesitamos revisar que los documentos de propiedad estén listos para el cotejo. Como usted sabe, en transacciones de este volumen, la certeza jurídica es lo primero. Mi asistente me comentó que el terreno forma parte de los bienes de la empresa La Espiga de Oro, de la cual usted se ostenta como administrador general con poder amplio». «Exactamente», intervino Gisela, inclinándose sobre la mesa con una sonrisa triunfal. «Ramiro es el director absoluto de la empresa y tiene todas las facultades legales para firmar este contrato y recibir el anticipo. Aquí tenemos la copia del poder notarial que lo acredita. Fue en ese preciso momento cuando decidí que era hora de hacer mi aparición. Empujé la puerta batiente de la cocina con el hombro, sosteniendo entre mis manos la enorme canasta de mimbre llena de conchas y pan de agua recién horneados. El vapor caliente del pan subía directo a mi rostro, dándome un aire que bien podía ser de panadera o de aparición del más allá. Llevaba mi delantal blanco, con el orgullo de un general que viste su uniforme de gala antes de la batalla final. Caminé hacia el comedor con paso firme y pausado. El silencio cayó sobre la mesa como una losa de concreto. Gisela se puso rígida en su silla, con los ojos clavados en mí como si estuviera viendo a su peor pesadilla vestida de algodón. «Buenas tardes, señores», dije con voz clara y sonora, la misma voz con la que solía dar órdenes a los repartidores en las mañanas de helada. «Disculpen la interrupción, pero en esta casa nunca se firma un trato con el estómago vacío, y menos un trato que involucra la tierra que mi esposo y yo trabajamos durante 50 años». Coloqué la canasta justo en el centro de la mesa, encima de las carpetas de piel de la constructora. El calor del pan pareció derretir la frialdad de la sala, y el aroma a mantequilla y leña llenó el espacio de manera tan absoluta que el olor a lavanda de Gisela desapareció por completo. El licenciado Valenzuela miró el pan con los ojos muy abiertos. Sin poder evitarlo, estiró la mano y tomó una concha caliente, sintiendo su suavidad antes de darle un mordisco que lo hizo cerrar los ojos de puro deleite. «Dios mío», Aile murmuró el abogado de la capital, con la boca medio llena. «Esto no es pan, señora. Esto es una obra de arte.
Hace por lo menos 30 años que no probaba algo con este sabor. Mi abuela solía comprar un pan parecido en el norte del estado. «Es pan de leña de encino, licenciado», respondí, sentándome en la cabecera de la mesa, justo en la silla que Gisela había reservado para el asistente de la constructora. Hecho con levadura madre que tiene más años que mi hijo Ramiro y amasado a mano por los hombres que fundaron este negocio. Gisela, recuperando la voz tras la sorpresa, se levantó de su asiento, temblando de rabia. «¡Casilda!», gritó, olvidando por completo sus modales de ciudad. «Haz el favor de retirarte a tu recámara. Esta es una reunión de negocios de alta importancia, y no tenemos tiempo para tus demostraciones de cocina. Imelda, llévate esa canasta de aquí de inmediato». «Imelda no va a tocar nada, Gisela», dije, mirándola con una frialdad que pareció clavarle los pies al suelo. «Y la que no tiene nada que hacer en esta mesa eres tú, porque los señores de la constructora vienen a comprar una tierra que no te pertenece, a un hombre que ya no tiene la facultad legal de venderla». Ramiro palideció tanto que por un momento temí que fuera a desmayarse sobre los papeles. «¿De qué está hablando, señora?», preguntó el licenciado Valenzuela, dejando la concha a medio comer sobre la mesa y mirando a mi hijo con sospecha. «Arquitecto Ramiro, ¿hay algún problema con la representación legal de la empresa?» «No, ninguno, licenciado», balbuceó Ramiro, sudando frío. «Mi madre... Bueno, ella está un poco confundida con los términos legales. Ella sabe que yo manejo la empresa». «El único confundido aquí eres tú, hijo», dije, sacando de la bolsa de mi delantal un sobre de plástico grueso y colocándolo sobre la mesa, justo al lado de la canasta de pan. «Licenciado Valenzuela, aquí tiene la escritura original de la propiedad de la casa y de los terrenos de la panadería. Como podrá constatar en el sello del registro público de la propiedad, el único titular de estos bienes es una servidora, Casilda Viuda de Almonte, bajo el régimen de propiedad originaria». El abogado de la constructora tomó el documento con presteza, revisando los sellos y las firmas con la mirada entrenada del profesional que no se deja engañar por apariencias. «Efectivamente, el título está a su nombre, señora», dijo Valenzuela, «pero su hijo nos presentó un poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración con facultades de dominio que lo autoriza a realizar esta operación». «Ese poder existía, licenciado», respondí con una media sonrisa, «pero fue revocado formalmente el día de ayer ante el notario público número 1, el licenciado Montoya. Mi hijo recibió la notificación legal ayer por la tarde en las oficinas de la panadería. A partir de ese momento, Ramiro no tiene ninguna autoridad legal para firmar contratos, ni para recibir anticipos, ni para representar a la Espiga de Oro en ningún acto comercial». Gisela soltó un grito ahogado de rabia, golpeando la mesa con el puño. «¡Eso es mentira!», chilló. «Ese papel no vale nada. Ramiro es el heredero de todo esto. Tú no puedes quitarnos lo que nos pertenece por derecho. Esa panadería es de mi esposo. Tu esposo es mi hijo, Gisela», dije con voz pausada, pero con una firmeza que hizo que los asistentes de la constructora se encogieran en sus asientos. «Pero la panadería la construí yo con Aurelio mucho antes de que él naciera. Y en este país, los hijos no heredan a los padres en vida, y mucho menos cuando demuestran una total incapacidad para respetar el legado de su familia». El licenciado Valenzuela revisó el documento de revocación que yo también había incluido en el sobre. Su rostro se volvió severo y miró a Ramiro con una expresión de profundo desagrado. «Arquitecto Ramiro, esto es extremadamente grave», dijo Valenzuela, cerrando su carpeta de piel de un golpe seco. «Usted nos ocultó que su poder había sido revocado. Nos estaba haciendo firmar un contrato nulo que nos habría metido en un pleito legal de años y habría congelado nuestros fondos de inversión. Esto raya en el fraude, señor». «Licenciado, por favor». «Yo puedo explicarlo», suplicó Ramiro, con la voz quebrada. «Mi esposa y yo teníamos deudas con el banco por la maquinaria nueva. Estábamos desesperados. Pensamos que podíamos solucionar lo del papel de mi madre después de recibir el anticipo». «¿Desesperados?», pregunté, mirándolo con una mezcla de compasión y rigor. «Desesperado estaba tu padre cuando se quemó el horno en el 76 y tuvimos que dormir en el piso de la bodega para cuidar que no se metieran a robar la harina que nos habían fiado. Pero nunca le mentimos a nadie, Ramiro. Nunca intentamos vender lo que no era nuestro para pagar lujos que no podíamos darnos».
Gisela se volvió hacia mí, con el rostro desencajado por el odio y la frustración. Su máscara de mujer refinada se había roto por completo, revelando la mezquindad que siempre había llevado dentro. «¡Vieja maldita!», me gritó, señalándome con el dedo. «¡Nos has arruinado! ¿De qué vas a vivir ahora, eh? ¿De tu pan de rancho? La panadería de la avenida está endeudada hasta el cuello. Si no vendemos este terreno, el banco se va a quedar con todo. Nos vamos a ir a la calle por tu culpa». Me levanté de la silla despacio, manteniendo la espalda recta. La miré con la misma frialdad con la que la miré el día en que tiró la foto de mi boda al suelo. «El banco no se va a quedar con nada, Gisela», respondí. Ayer por la tarde, después de salir de la oficina de Montoya, visité al gerente de la sucursal local. El señor Garza fue compañero de escuela de mi difunto esposo y conoce la historia de esta familia. Le presenté el plan de reestructuración de la deuda que elaboramos con los antiguos trabajadores y con don Jacinto. La panadería de la avenida va a volver a vender el pan tradicional que la gente del valle realmente quiere comprar, no esa masa congelada que tú trajiste de la capital. El banco ha aceptado una prórroga de 12 meses con la garantía del flujo de efectivo de los hornos tradicionales que acabamos de encender esta madrugada. Los asistentes de la constructora miraron a su jefe, impresionados por la lucidez y el control de la situación que mostraba esta anciana de 74 años a la que Gisela había intentado hacer pasar por demente. El licenciado Valenzuela se levantó de su asiento y se abotonó el saco. Miró a Gisela y a Ramiro con desprecio y luego se volvió hacia mí con una reverencia que parecía sacada de otra época. «Señora Casilda», dijo el abogado con un tono de sincero respeto, «debo admitir que es usted una mujer extraordinaria. Lamento mucho el malentendido y la falta de respeto de la que hemos sido testigos en esta mesa. Si en algún momento decide que quiere negociar una parte de sus terrenos para un proyecto que respete la identidad histórica de este lugar, por favor, no dude en llamarme directamente. Mi empresa prefiere hacer negocios con los verdaderos dueños de la tierra». «Gracias, licenciado», respondí, estrechando su mano con firmeza. «Pero mi tierra no está en venta. Su valor no se mide en pesos, sino en la historia que se sigue cocinando en ella cada madrugada. Que tengan un buen viaje de regreso a la capital. Y llévense la canasta de pan. Es un regalo de la casa para que no olviden a qué sabe el verdadero trabajo de este valle». Valenzuela sonrió, tomó la canasta de mimbre con cuidado y salió de la sala acompañado por Santillán y sus asistentes. El ruido de sus camionetas al alejarse por el camino de grava pareció llevarse consigo el último aliento de la soberbia de mi nuera. Gisela se dejó caer en una de las sillas grises, cubriéndose el rostro con las manos y sollozando con un llanto seco, de esos que no nacen del arrepentimiento, sino de la rabia del jugador que lo ha perdido todo en una mala apuesta. Su traje crema lucía arrugado y su cabello rubio cenizo estaba desordenado, haciéndola parecer mucho más vieja de lo que realmente era. Ramiro se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio trasero, donde el humo de la chimenea seguía subiendo con fuerza hacia el cielo de la tarde. Tenía los hombros caídos y el rostro bañado en lágrimas de vergüenza. Me acerqué a él despacio. No sentía rencor en mi corazón. El fuego del horno de leña purifica todo, incluso las traiciones de los hijos que se dejan deslumbrar por el brillo falso del dinero fácil. «Te lo advertí, Ramiro», le dije con voz suave, colocando mi mano sobre su hombro húmedo. «Te dije que el fuego solo templa el buen hierro. Dejaste que tu esposa tirara nuestra historia a la basura porque creías que el pasado ya no importaba. Pero el pasado es el cimiento de la casa que habitas, hijo. Si destruyes el cimiento, toda la estructura se te viene encima». Ramiro se dio la vuelta y me abrazó con la desesperación de un niño que se ha perdido en la feria. Lloró sobre mi hombro, pidiéndome perdón en voz baja, mientras yo le acariciaba la espalda con mis manos ásperas por la harina y el calor de la cocina. «Perdóname, mamá, perdóname», sollozaba. «Fui un tonto. Me dejé cegar por las promesas de Gisela. No quería hacerte daño, de verdad». «Lo sé, hijo», respondí, mirándolo con ternura, pero también con la firmeza de la madre que tiene que enseñar la última lección. «Pero las acciones tienen consecuencias. A partir de hoy, la administración de la panadería regresa a mis manos. Tú vas a volver a trabajar en el taller,
junto a don Jacinto y los muchachos, hasta que aprendas de nuevo a amasar el pan desde la madrugada y a ganarte el respeto de la gente con el sudor de tu frente. Y en cuanto a tu esposa, Gisela levantó la cabeza, mirándome con ojos enrojecidos y llenos de veneno. ¿Qué vas a hacer conmigo, vieja maldita?, me espetó con la voz ronca. ¿Me vas a echar a la calle? Yo no echo a nadie, Gisela, respondí, mirándola con una indiferencia que pareció dolerle más que cualquier insulto. Esta casa siempre tendrá las puertas abiertas para mi hijo, pero para ti, las puertas de mi vida se cerraron el día en que tiraste la foto de mi boda al suelo. Puedes quedarte en la recámara de huéspedes durante el fin de semana para que empaques tus cosas con calma. El lunes a primera hora, el camión de mudanzas vendrá por todo lo que te pertenece. No quiero volver a ver tu rostro en mis dominios, ni quiero escuchar tu voz en este patio. Gisela se levantó de la mesa sin decir una sola palabra. Se dio la vuelta, con la barbilla en alto en un último e inútil intento de mantener la dignidad, y subió las escaleras hacia la planta alta, haciendo sonar sus tacones sobre la madera con un ritmo que ya no transmitía poder, sino una profunda y definitiva derrota. Me quedé a solas con Ramiro en el comedor. El sol de la tarde comenzaba a entrar por los ventanales, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire y tiñendo la sala de ese color naranja encendido que tanto me gustaba. Tomé una de las conchas que habían quedado sobre la mesa y se la entregué a mi hijo. «Come, Ramiro», le dije con una sonrisa templada, «que para el lunes a las 3 de la mañana te quiero listo frente al horno. Hay mucho pan que hornear y una historia entera que tenemos que volver a levantar desde las cenizas». El camión de redilas amarillas llegó a las 7 de la mañana del lunes, tal como lo había advertido. El chirrido de los frenos viejos sobre la calle empedrada despertó a los jilgueros en el patio, pero yo ya llevaba 2 horas despierta, sentada en el corredor con mi taza de café de olla entre las manos. Desde mi rincón, al amparo de las macetas de helechos y ruda, vi salir a Gisela. Ya no llevaba el traje sastre color crema ni los zapatos de tacón alto que hacían eco en mis pasillos. Vestía unos pantalones de mezclilla ajustados y una sudadera gris que le quedaba grande. Su equipaje no era majestuoso. Eran 4 maletas de plástico negro y 3 cajas de cartón mal amarradas con mecate de tendedero. Ella misma tuvo que cargar sus cosas hasta la banqueta porque Ramiro no bajó a ayudarla. Mi hijo ya estaba en el patio trasero, con los brazos hundidos en la masa y la cara manchada de hollín. Al llegar junto al camión, Gisela se detuvo. Miró hacia el corredor, buscando mi mirada con esa insistencia de quien necesita sembrar una última palabra de veneno para no sentirse completamente derrotada. Yo no me moví. No levanté la taza ni le dediqué un solo gesto de triunfo. La indiferencia es el látigo más pesado para la gente soberbia. Al ver que mi rostro era tan inexpresivo como las piedras del río, soltó un bufido despectivo, subió a la cabina del camión de un salto y azotó la portezuela. El motor arrancó despidiendo una bocanada de humo negro que la neblina del valle se encargó de disolver en pocos segundos. Así, sin adioses de novela ni lágrimas de mentira, saqué la cizaña de mi jardín. Me levanté despacio, acomodándome el delantal de algodón y caminé hacia el patio trasero. El calor que salía de la boca del horno de leña ya templaba el aire frío de la mañana. Ahí estaba Ramiro, de pie frente a la mesa de madera, batallando con una porción de masa de 10 kilos. Sus movimientos eran torpes, apresurados, lógicos de quien ha pasado los últimos 6 años firmando facturas detrás de un escritorio de cristal. Tenía las manos rojas por el esfuerzo y el sudor le corría por las sienes, arrastrando el polvo de la harina. A su lado, don Jacinto lo observaba con los brazos cruzados sobre el pecho y el sombrero ligeramente echado hacia atrás. El viejo hornero no le decía nada, pero su sola presencia era un juicio mudo que obligaba a mi hijo a no rendirse. «Le falta fuerza en la muñeca, Ramiro», dije, acercándome a la mesa. «Estás empujando con los hombros y así solo vas a conseguir cansarte antes de la segunda hornada. La masa se domina desde el centro del cuerpo con el peso de la vida, no con la prisa de acabar». Ramiro se detuvo, jadeando, y me miró con los ojos muy abiertos. Vi en su semblante el cansancio del hombre que ha dormido apenas 3 horas, pero también vi algo que hacía mucho tiempo no encontraba en él:
Respeto. Es más difícil de lo que recordaba, mamá, admitió, limpiándose la frente con el dorso de la mano. El trabajo de verdad siempre es difícil, hijo, respondí, tomando un pedazo de masa entre mis dedos para comprobar la elasticidad. Pero es lo único que mantiene a un hombre con los pies bien plantados en la tierra. Tu padre decía que el pan sabe mejor cuando te duelen los brazos al sacarlo del horno. Sigue trabajando. Don Jacinto te dirá cuándo la masa esté lista para el reposo. Durante las siguientes semanas, la casona y la panadería vivieron una transformación que muchos en el pueblo consideraron un milagro, pero que yo sabía que era simplemente el resultado de devolverle el cauce natural al río. La maquinaria italiana que Gisela había comprado a crédito quedó arrumbada en la bodega de la vía del tren, cubierta por una lona azul. No la vendí. La dejé ahí como un monumento a la vanidad que casi nos cuesta el patrimonio. En su lugar, los 2 hornos de leña volvieron a trabajar las 24 horas del día. Contratamos de nuevo a los hermanos Martínez y a Filomeno, quienes regresaron con sus viejos delantales y sus sonrisas anchas, felices de volver a sentir el calor del ladrillo refractario. La panadería de la avenida principal, que bajo la administración de mi nuera se había convertido en un local frío y estéril donde se vendía pan congelado de fábrica, recuperó su esencia. Mandé quitar las vitrinas de aluminio y los focos de luz blanca que hacían que el pan pareciera de plástico. En su lugar, colocamos repisas de madera de pino rústico y canastas de mimbre tejidas por los artesanos del mercado local. El resultado no se hizo esperar. El primer sábado después de la partida de Gisela, la fila para comprar nuestras conchas de mantequilla y el pan de acíbar daba la vuelta a la esquina desde las 6 de la mañana. La gente del pueblo no solo venía por el alimento, venía por el olor. Ese aroma a leña de encino y a fermento natural que había desaparecido del barrio regresó con tanta fuerza que parecía convocar a las almas de los antiguos vecinos. Un miércoles por la tarde, el señor Garza, el gerente del banco, llegó a la panadería de la avenida. No venía con carpetas de cobranza ni con advertencias de embargo. Vestía de paisano, sin corbata, y traía una sonrisa de oreja a oreja. «Casilda, esto es una locura», me dijo, aceptando una taza de café que yo misma le serví en el mostrador. «En la sucursal no paramos de recibir los depósitos diarios de la panadería. A este paso, la deuda que dejó tu nuera con la importadora de maquinaria estará liquidada en menos de 8 meses. El comité de crédito de la capital está asombrado». Querían saber qué estrategia de mercadotecnia digital habías implementado. Me reí con ganas, una risa limpia que me nació desde el estómago. «Diles que mi estrategia tiene más de 4.000 años de antigüedad, Garza», le respondí, apoyando los codos en el mostrador de madera. «Se llama harina, agua, sal, levadura y respeto por el cliente. No se necesita más para levantar un negocio que tiene raíces profundas». Ramiro, que venía entrando de la trastienda cargando una canasta con pan recién horneado, escuchó la conversación. Su semblante ya no era el del hombre estresado que vivía pendiente de las notificaciones de su teléfono celular. Tenía la piel bronceada por el calor del horno, los brazos más firmes y una expresión de serenidad que le había devuelto 10 años de juventud. Dejó la canasta en su lugar, saludó al gerente con un apretón de manos fuerte y luego me miró con una sonrisa llena de orgullo. «Y un ingrediente más, señor Garza», añadió mi hijo, mirándome a los ojos. «El carácter de la patrona. Sin eso, la masa no levanta por más levadura que le pongas». Sentí un calorcito dulce en el pecho al escucharlo. Mi hijo estaba regresando a casa, no solo en cuerpo, sino en espíritu. El castigo de devolverlo al taller de amasado no había sido para humillarlo, sino para limpiarle los oídos del ruido de la soberbia que su esposa le había sembrado. Con el paso de los meses, la vida en la casona encontró un ritmo pacífico y productivo. Mi recámara volvió a ser el santuario de siempre. En la cómoda de pino, junto al florero de barro con flores silvestres, colocé nuevamente la fotografía de mi matrimonio, pero esta vez no estaba en el viejo marco roto de nogal. Ramiro se había tomado el tiempo, durante sus horas de descanso por las tardes, de buscar un trozo de madera de encino del patio trasero, el mismo tipo de madera que usamos para alimentar los hornos. Con gubias y lijas que habían pertenecido a su padre, talló un marco nuevo, robusto, con detalles de hojas de naranjo en las esquinas.
Cuando me lo entregó, una noche de lluvia de octubre, tenía los dedos llenos de astillas y los ojos brillantes de emoción. «Para tu historia, mamá», me dijo en voz baja, dándome un beso en la mejilla, «para que nunca nadie vuelva a decir que no importa en esta casa». Coloqué el retrato en su lugar y miré el rostro de Aurelio. En la imagen en blanco y negro, mi difunto esposo parecía sonreírme con una complicidad renovada, como si desde el lugar donde se encontrara estuviera celebrando la victoria de la madera vieja sobre el plástico moderno. La lección que el pueblo y mi propia familia aprendieron en esos meses fue clara. La vejez no es el final de la utilidad de una persona. Es la acumulación de la sabiduría que se necesita para sostener el mundo cuando los jóvenes se pierden en la prisa de lo inmediato. Gisela creía que la modernidad consistía en borrar el pasado, en deshacerse de los recuerdos y de las personas que los cargaban para construir espacios vacíos y fríos. No entendía que una casa sin memoria es solo un montón de ladrillos propicio para que el primer viento fuerte lo derrumbe. Ahora, los jóvenes del pueblo vienen a buscarme, no para pedirme dinero o favores políticos, sino para aprender. Don Jacinto y yo organizamos un taller de panadería tradicional los sábados por la tarde bajo el cobertizo del patio trasero. Vienen muchachos de la secundaria, mujeres jóvenes que quieren iniciar sus propios negocios y hasta algunos estudiantes de gastronomía de la capital que miran nuestros hornos de leña como si fueran templos de una religión olvidada. Yo los recibo a todos con mi delantal blanco bien puesto y mis alpargatas gastadas. Les enseño a sentir la textura de la masa, a escuchar el crujido de la leña y a entender que el pan no es un producto que se fabrica en serie, sino un acto de fe que se repite cada madrugada. Miren sus manos, les digo siempre al iniciar la clase, mientras el humo gris de la chimenea comienza a pintar el cielo del valle. Estas herramientas son más perfectas que cualquier máquina italiana de miles de dólares. Con estas manos se alimenta a una familia, se construye una casa y se defiende una historia. No dejen que nadie les diga que lo que hacen con ellas es basura. A veces, por las tardes, cuando el sol se oculta detrás de los cerros y el patio se llena de sombras largas, me siento en mi mecedora de mimbre a tejer o simplemente a mirar mis plantas de menta y romero. El aire ya no huele a lavanda artificial, huele a tierra húmeda, a hojas secas y al aroma dulce y constante de la leña de encino que sigue quemándose en la bóveda de mi horno. Gisela nunca volvió a este valle. Supe por medio de unos conocidos de la capital que trabaja en una tienda de ropa en un centro comercial, viviendo al día y pagando la renta de un departamento pequeño de concreto gris. No le deseo el mal, pero tampoco me interesa su destino. Ella eligió vivir en un mundo donde las cosas se tiran cuando se desgastan. Yo elegí quedarme en el mundo donde las cosas viejas se cuidan, se restauran y se vuelven más fuertes con el paso de los años. Ramiro sigue trabajando conmigo. Ya no usa trajes caros, ni se preocupa por el modelo del coche que maneja. Su riqueza ahora se mide por el respeto que sus trabajadores le tienen, por la firmeza de su palabra ante los proveedores y por la paz con la que duerme cada noche en la casa que su padre construyó. La vejez me ha quitado la fuerza de las piernas y me ha llenado el cabello de hilos plateados, pero me ha dado la claridad absoluta de saber quién soy y qué es lo que defiendo. Mi historia no se perdió entre los vidrios rotos de un marco arrojado al suelo por la soberbia. Mi historia sigue viva en cada concha de mantequilla que sale de la pala de madera, en cada joven que aprende a amasar con el peso de su propio cuerpo y en el humo gris que, cada mañana sin falta, le recuerda a todo este valle que la dueña de la casa sigue despierta, vigilando el fuego para que el pan nunca deje de crecer con el calor de la verdad.